¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos que participen con nosotros directamente en el chat del programa o si gustan pues dejarnos un mensaje en el correo de voz en redholística.com. Inherente, necesario y una de las gracias que tiene el ser humano por obra divina es la fraternidad. Sin embargo, la fraternidad también ha sido empleado el término para muchísimas cosas. Para platicarnos de este tema fraternalmente, me acompaña el día de hoy el padre Eusebio Hernández. Padre, gracias por estar con nosotros, es un placer. Y entrando luego pues en el tema, padre, específicamente, ¿qué debemos entender o comprender en el sentido espiritual y moral? ¿Qué es la fraternidad? Bueno, gracias por la invitación, Emanuel, y un gusto estar con ustedes compartiendo este tema de la fraternidad. Yo creo que lo primero que debemos entender es que la fraternidad es un derecho, es un derecho inherente del ser humano, por ser humano, ¿verdad? Quitemos religiones, quitemos ideologías, quitemos todo ese tipo de cosas. El ser humano tiene derecho a vivir en un ambiente de armonía. El ser humano tiene derecho a convivir con los demás porque es un ser sociable, lo sabemos, ¿verdad? Perfectamente. El ser humano no ha nacido para vivir solo o aislado de los demás, ha nacido para vivir en la sociedad, ha nacido para vivir en comunidad. Llamémosle comunidad a lo que fuese, ¿verdad? A un grupo religioso, a un grupo de, a un grupo social, a un grupo de pensamiento, de ideología. Porque el ser humano tiene este derecho de vivir en armonía con los demás, es que yo creo que debemos rescatar, debemos valorar también y debemos sobre todo reflexionar sobre este término de fraternidad. Fraternidad es vivir en armonía con los demás, es vivir en armonía y sobre todo es entender la diversidad que hay en el ser humano, diversidad de dones, de talentos, de pensamiento, de ideologías. Bueno, que esa diversidad la tenemos que aprender a vivir desde la armonía, no desde el miedo o del temor de que el otro es distinto a mí. Entonces me da miedo que el otro sea distinto a mí. El otro es distinto a mí y eso enriquece. Creo que esa es básicamente fraternidad, vivir en armonía porque tengo el derecho como ser humano. Padre, pero también hay que tomar en consideración algo que creo que como cuestionamiento es fundamental. El ser humano, por el hecho pues, de serlo y por tener un espíritu, tiende a la perfección, al mejoramiento, a la evolución. Sin la fraternidad, las posibilidades de esto se ven muy mermadas. La fraternidad es fundamental para que el ser humano siga en un camino aspiracional, ¿no? Es algo no curioso, ¿verdad? Sino que es algo que descubrimos. Todo ser humano llega un momento en el que descubre que necesita tener algo superior a él. Para nosotros católicos, pues es Dios lo que le da sentido como a mi ser espiritual. Yo me meto en esa búsqueda espiritual y por supuesto que el camino va a ser en medio de una comunidad. O sea, el católico no tiene sentido si no es en medio de una comunidad, iglesia, parroquia, comunidad religiosa, un grupo de reflexión. Y le decía que es curioso que todo ser humano en un momento descubre que necesita algo superior para relacionarse. Entonces, si vemos a través del tiempo, como las civilizaciones, vamos a descubrir que en cada una de ellas el ser humano le da un sentido a su origen. Y el origen normalmente es algo divino, algo supremo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro origen en Dios, ahí lo descubrimos. Las civilizaciones prehispánicas pues tenían su propio origen y la explicación de su origen. ¿Por qué? Porque yo creo que en el ser humano hay esa parte espiritual que no la puede dejar a un lado. Y esa búsqueda espiritual siempre se va a hacer en medio de una comunidad que nosotros podemos llamar fraternidad. Es la búsqueda, los demás me ayudan a buscar a Dios o a buscar a un ser supremo y los demás también me llevan a Él. Pero también aquí hay un riesgo cuando la fraternidad incide en un hecho de identidad, que es lo que usted nos comenta.
se puede caer en el riesgo del prejuicio hacia otro tipo de identidad. O sea, ¿de qué forma es que esto puede evadirse? Puede uno pensar correctamente y no caer en este tipo de idea, que es lo que hace que las fraternidades o las sociedades rompan. Yo creo que lo que decía hace un momento, el miedo a la diversidad. Nos da miedo que el otro sea distinto a mí. Me da miedo que el otro piense distinto a mí. Me da miedo que el otro tenga talentos distintos a mí. Me da miedo que no pueda convivir con la otra persona por ser distinto. Yo creo que eso es lo que ha ocasionado que en la sociedad se rompa como ese vínculo de fraternidad. Entonces cuando yo veo al otro con miedo y con temor, me alejo de él y entonces huyo. Y luego, no solo eso, me alejo de él, huyo. Y luego además puedo también convertirme en alguien que le ataca, ¿verdad? Como es distinto a mí, entonces le voy a atacar. Como es distinto a mí, está fuera de mi mundo. Como está fuera de mi mundo, entonces son dos mundos en los cuales a veces forzosamente tienen que chocar y no es así. La fraternidad me hace ver que el otro es diferente a mí, pero que el otro me enriquece a mí, sin el miedo y sin el temor de alejarme de él, que es lo que hacemos. O sea, si alguien es distinto a mí, me alejo de él. O sea, ¿quiénes son nuestros amigos? Normalmente los más comunes a nosotros. Los más comunes a nosotros. ¿A qué grupo me acerco? Al más común. Al más común. Si nosotros nos encontramos en la escuela, en la universidad, en cualquier comunidad, en cualquier grupo, alguien distinto a mí, a esa persona no me acerco, de esa persona me alejo. Puedo hablarle, puedo saludarle, puedo conversar, pero lo normal es que nos alejemos. Eso es muy, muy, muy curioso, ¿no? En las escuelas, y es el reflejo de lo que puede ser una sociedad. En la escuela, los grupos que formamos, ¿con quiénes son? Pues con los más comunes. ¿Quiénes son a los que rechazamos? Los que son distintos a mí. Y eso es lo que hace, creo yo, que se rompa el sentido de comunidad, porque llamémosle primero comunidad, y hace que se rompa el sentido de fraternidad también. Y eso es lo que hace que se aleje. Si me permites, hay una cita bíblica del Génesis, dos hermanos, Caín y Abel. Y entonces, cuando Caín mata a Abel, la pregunta viene de parte de Dios: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta que da es: ¿acaso soy guardián de mi hermano? Esa es para nosotros los católicos podemos ver, esa es la pregunta de la humanidad. O sea, ¿dónde está el que es distinto a ti? Y la pregunta la respuesta que damos nosotros es con esta pregunta: ¿acaso soy guardián de mi hermano? O sea, ¿acaso necesito al otro junto a mí? Y es donde se rompió con este hecho de muerte entre hermanos, es donde se rompe, donde podemos ver que se rompe el sentido de humanidad, de una humanidad fraterna. O sea, ¿por qué dos hermanos tienen que llegar a ese punto? ¿Qué es lo que le ocasionó que matara a su hermano? Y viene lo que estábamos diciendo, ¿no? El que era distinto, el que le llevó frutos, porque esa fue la causa, ¿no? Que le llevó los mejores frutos, que a lo mejor era más bondadoso, más generoso, más agradecido. Entonces eso lo vio como la amenaza, y es donde se rompe el hilo de una sociedad comunitaria y una sociedad fraterna. Ahora, también en esta respuesta de Caín hay un hecho muy interesante en la fraternidad. Automáticamente fraternidad significa también responsabilidad. Uh-huh. Sí. Y eso es algo que el ser humano rechaza casi como por obligación, por falta educativa, por lo que usted quiera, pero el sentido responsabilidad de los demás, automáticamente el ser humano lo rechaza. Lo rechaza porque el ser humano, creo que a veces el ser humano no logra entender que es responsable de sí mismo primero, ¿no? Y que luego el que soy responsable de sí mismo me tiene que llevar a dar un paso más, que es responsabilizarme de los demás. Cuando yo no me hago responsable de mí, de mis actos, de mis acciones,
entonces no me voy a hacer responsable del otro. Pero en la vida fraterna, en una comunidad fraterna, no puede haber precisamente fraternidad si no es haciéndome responsable del otro. O sea, yo soy responsable de ti. No porque nos llevemos bien, o no porque nos conozcamos de años. Soy responsable de ti porque somos seres humanos. Y ello nos hace tener algo en común, que somos seres humanos. Como ser humano, me debería responsabilizar de ti. Te conozca o no te conozca, me lleve contigo o no me lleve, coincida o no coincida contigo. Solo por el hecho de ser ser humano, soy responsable de ti y tú eres responsable de mí y de los demás. Y la responsabilidad, creo yo, que es lo que nos falla en la humanidad. O sea, no somos responsables de nosotros, no somos responsables de los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo creo que el ser humano necesita rescatar como la responsabilidad que tiene. Y en esto, más adelante hablaremos de esa responsabilidad que descubrió un santo muy conocido y muy famoso, muy querido por nosotros, Francisco de Asís. O sea, ¿por qué Francisco se descubre responsable? ¿Por qué llama no solo hermanos a los seres humanos, sino a la naturaleza? Porque se siente responsable del contexto en el que está. Él está en medio de una sociedad, él está en medio de la naturaleza. Entonces él dice, si estoy en medio de la naturaleza, soy responsable de ella. Si estoy en medio de una comunidad, soy responsable de esa comunidad. Pero eso hablaremos más. Ahora, dentro de lo que nos platicaba hace unos minutos, también hay que tomar en consideración que cuántas veces el sentido fraternidad es utilizado, ok, en parte de forma correcta, sí, pero para provocar cambios incluso violentos. Uh-huh. El eslogan el lema de la Revolución Rusa es fraternidad. Sí. Uh-huh. Y no terminó muy fraternalmente. Digo, cortarle la cabeza a la gente no es algo fraternal, o sea, y en muchas ocasiones siempre se da esto. Uh-huh. Es más, el sentido fraternidad y camaradería se da casi siempre culturalmente en cuestiones violentas. ¿Sabes? Hay algo en el esbozo histórico de fraternidad, ahora sí metiéndonos ya un poquito en la religión católica, ¿verdad? Hay en el esbozo histórico, ¿por qué llegamos a definir la convivencia, no solo la convivencia humana, no solo como convivencia, sino como fraternidad? Una cosa es convivir, o sea, yo puedo convivir contigo, con la gente de fuera, con la gente de esta. Eso no quiere decir que yo esté viviendo la fraternidad, convivo contigo y ya. Para los católicos, la fraternidad va más allá de la convivencia. O sea, es un lazo más fuerte. ¿De dónde surge ese lazo más fuerte? En el esbozo histórico vemos que surge del símbolo de paternidad de parte de Dios. O sea, es decir, nosotros descubrimos a Dios, le descubrimos con unas características muy peculiares, ¿no? Le descubrimos como un padre. Entonces, el padre que convoca, el padre que aglutina, el padre que vela por los demás. Este término de paternidad nos lleva al otro término que es el de fraternidad, Dios. Después nos pasamos a Jesús y todo el mensaje de Jesús es precisamente la experiencia de Dios como Padre, que eso, bueno, podemos discutir, ¿verdad? Porque hay algunas personas que dirán, pues yo como padre no lo puedo ver porque por la experiencia, por la historia, por la historia familiar, por muchas cosas. Pero bueno, en general es el término, ¿no?, el que define a Dios como Padre. Jesús retoma todo esto y le da las características a Dios. Unas características paternales y maternales también. O sea, el Dios que perdona es un padre bondadoso, ¿no? No puede perdonar a alguien que no ama. O sea, ¿quién perdona a sus hijos? Quien los ama. O sea, un padre que perdona a su hijo es porque le ama, ¿no? Un padre también que tiene una predilección, y especialmente por los excluidos, por los despreciados. Y ese es un término también de acoge, recibe, va.
va con ellos, ¿no? ¿De dónde le viene esto? Del amor paterno. ¿Cuál es la única ley válida dentro de la Iglesia Católica? Hoy veíamos en el Evangelio. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Pues es la ley suprema para nosotros, el amor. Pero dice, amas a Dios, debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo también. Bueno, otra característica dentro de esto muy importante, una fraternidad, una verdadera fraternidad, es la que se abre, que es lo que decías de estos grupos. ¿Por qué grupos que utilizan fraternidad, camaradería, se encierran y entonces ocasionan daño? ¿Por qué? Porque puede ser que no estén siendo tomado en cuenta la figura paterna de Dios. Toda fraternidad movida por Dios es aquella que se abre. O sea, no se puede cerrar ni en su ideología, ni en su forma de pensar, ni en sus propios criterios. O sea, ni la Iglesia puede cerrarse en sus propios criterios, por muy válidos que sean, por mucha tradición que haya. La Iglesia no puede cerrarse y no puede excluir. Entonces la fraternidad, la verdadera fraternidad, cimentada desde una figura divina, es la que se abre. La fraternidad que se basa en esa figura divina no puede encerrarse ni hacer daño a los demás. Ahora, ¿qué tanto es fundamental el que una fraternidad, en que un grupo fraterno se abra, pero también con el objetivo de aprender de los demás? Porque fraternidad sin aprender, pues ¿de qué sirve? O sea, esto es una realidad de nada. De nada, es una isla. Es una isla, y aún dentro de la convivencia más limitada entre 2 o 3 personas, ser fraternos entre usted y yo es que yo aprenda. Sí. Y viceversa, por supuesto, ¿no? Porque si no, pues ¿qué objetivo tendría? Si no, no evolucionaría gracias a la fraternidad. Porque la fraternidad es también un don en ese sentido. Sí. Es un don que permite la evolución. Sí. Efectivamente, la fraternidad es aquella que me enseña. La fraternidad es aquella que me conduce. La fraternidad es aquella que es algo muy, muy interesante, muy, muy bonito, ¿verdad? La fraternidad es lo que hace que yo crezca como persona. Si tú te das cuenta, en un grupo, si quieres pongo de ejemplo la vida religiosa nuestra. O sea, es decir, la gente nos dice, ¿cómo puede ser que se soporten 17 personas que viven juntas en una casa? Que es mi fraternidad aquí en Las Águilas. ¿Cómo puede ser posible que se soporten 17? Si a veces en la familia entre 3 o 4 pues ya no se andan ahí ya separando y todo. ¿Por qué? Pues porque la fraternidad hace que yo crezca como ser humano. O sea, primero como ser humano. Después ya hace que crezca como religioso, hace que crezca como católico, hace que crezca también como una comunidad más grande como iglesia. Si yo no aprendo de la fraternidad, entonces no estoy entendiendo el término fraternidad. Si yo no me dejo enseñar, guiar y acompañar por la fraternidad, tampoco estoy entendiendo la fraternidad. No puede ser que yo viva en una comunidad sin aprender y sin enseñar también. O sea, eso no puede ser. Eso no sería fraternidad. Eso sería como chupar la sangre nada más, ¿verdad? Pero no sería. Y eso no me ayudaría a crecer. Entonces la fraternidad no me estaría enseñando. Yo no me estaría dejando enseñar por la fraternidad. Y al enseñar se aprende. Claro. O sea, yo enseño y aprendo y enseño, que es el binomio que podemos utilizar, ¿no? Yo aprendo de la fraternidad y enseño fraternidad. Yo hoy no estaría aquí hablando de fraternidad si no hubiera aprendido lo que es la fraternidad en mi comunidad. Así es. Es así de interesante. Vamos a un corte durante un minuto y regresamos.
Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, Mexico y Vegetalis de Morelos, te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, Mexico, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Padre, de lo que nos platica aquí, también sale a relucir otro tema. Para aprender, para convivir, para tolerar, que es parte de la fraternidad, lo primero que se requiere es de humildad. Porque si no, ya caminó este asunto. Y la humildad es algo que no se aprende de una manera tan sencilla. ¿Qué tanto dentro de la obligación y el deber de la fraternidad está enseñar la humildad? Mira, en nuestra forma de vida, como religiosos, como franciscanos, hay una cita de Francisco de Asís cuando le preguntan a él, que para Francisco le preguntan, o sea, para ti, ¿cuál es el hermano ideal? Así como que, ¿quién es el hermano ideal? Entonces Francisco piensa y empieza a hacer una lista. Dice, mira, el hermano ideal es aquel que tiene la alegría de tal hermano. Ahora no recuerdo bien, ¿verdad? Pero es aquel que tiene la paciencia de tal hermano, aquel que tiene la humildad de tal hermano, aquel que tiene la forma de predicar de tal hermano, aquel que tiene la forma de cocinar de tal hermano. ¿A qué voy con esto? Que lo que dices es muy cierto. Para la fraternidad, la humildad es necesaria. ¿Por qué? Porque sin humildad no voy a saber reconocer lo que hay en ti. Y lo que hay en ti es algo que me puede enriquecer, que me puede ayudar a construirme como ser humano. Cuando el ser humano se encierra, entonces se bloquea y pone una barrera, una coraza, decimos, ¿verdad? Entonces la coraza puede estar rellena y puede estar también como llena de la soberbia, de la autosuficiencia, del decir yo tengo las capacidades, soy inteligente, sé hablar, sé predicar, sé cocinar, sé pintar, muchas cualidades. Entonces no puedo, o sea, tú no me puedes enseñar nada a mí. ¿Qué me vas a enseñar a mí si yo sé todo? Esa es la coraza de la soberbia, ¿no? Para romper esa coraza se necesita la humildad, porque la humildad es la que me va a romper la coraza y la que va a permitir
Entonces, lo que tú tengas me pueda ayudar a mí y a construir. En una comunidad, en una fraternidad, en una sociedad, comunidad religiosa, comunidad parroquial, grupo del que tú quieras, de estudio, de análisis, de lo que quieras. Si no hay esa humildad, no descubrimos la riqueza que hay en el otro y la dignidad de la persona que es válida. O sea, la otra persona vale por lo que es, por lo que tiene. Y la otra persona vale porque tenemos algo en común, que lo que te decía hace un momento, ¿no? Somos seres humanos y eso ya nos hace ser común en algo. Sí, pero la humildad también tiene entonces de aquí otro problema, que es muy cierto, y es el más difícil. Hay que renunciar. Ajá, sí. Renunciar a mi sentido de seguridad que me da mi estatus de estudios, mi estatus social, mi estatus económico, renunciar en sentido figurado, a ello, a un ser humano ya le conlleva una carga muy severa. Sí, porque la inseguridad ontológica, filosófica, en todos los sentidos para el ser humano, es gravísima. Si no, pues no habría hasta fronteras. O sea, ¿qué rompe esa inseguridad? ¿Qué rompe toda esa seguridad para poder renunciar? Dos cosas, retomo. La primera, lo que decías de la renuncia. Creo que en el ser humano, para que pueda descubrir al otro como hermano, como algo común con él, necesita soltarse. Necesita soltarse, y soltarse significa renuncia. O sea, necesita renunciar a lo que decíamos, ¿verdad? A tus seguridades, que a veces son bien falsas las seguridades, ¿verdad? Porque dice que tiene seguridades, pero ¿en qué tiene seguridades? En algo efímero, en algo que se esfuma muy rápido, en algo que no dura. O que es intrascendente. Ajá, o así, que es sin chiste, ¿no? Soltarse es romper esa inseguridad. ¿Qué es lo que me da seguridad a mí? A mí me da seguridad el conocerme a mí mismo, ¿verdad? O sea, yo hoy me conozco y eso me hace estar más seguro. Pero una cosa también muy interesante, ¿qué es lo que me da seguridad? El conocer al otro también. O sea, yo hoy estoy aquí platicando contigo porque eres un ser humano, ¿verdad? Y me da seguridad que platicar contigo porque, bueno, hay algo en común. Hay algo en común. Y sé que no me vas a matar y sé que no me vas ¿a qué? No. Bueno, romper la inseguridad es abandonarnos. Es el término que utilizamos en la religión católica, ¿no? Es el abandonarnos. La renuncia es dejarlo. Pero al ser humano nos cuesta mucho dejarlo. O sea, eso es algo muy, muy complicado. O sea, dejar lo que tenemos nos cuesta mucho. Hay cosas que las tenemos como muy... Hacemos que estén en nosotros como muy pegadas. Decimos como chinches, como garrapatas, ¿verdad? Entonces dejamos que vayan metiéndose y que vayan haciéndose casi uno con nosotros, ¿no? Romper esa inseguridad es el abandono. Pero eso lo vas aprendiendo en la vida. Es como el niño. ¿Cómo aprende a caminar el niño? Solo. Y luego se da de topes, va y camina. Pero vivimos en una inseguridad, en una sociedad que todos los días y cada vez más nos bombardea con una serie de valores en los que la sociedad cree, en muchos francamente equívocos, irrisorios, diría yo. Y esto es un problema educativo. Simplemente porque existen las clases socioculturales, que es un problema educativo. Y la sociedad así no se educa. O sea, ¿qué debe hacerse y qué debe hacer un católico, un cristiano o cualquiera pues que tenga conciencia para que esto ya no se viva tanto en la sociedad en la que estamos? Porque por eso no hay
convivencia fraternal, porque vivimos en una etapa de valores críticos, infantiles y francamente negativos. Sí. De acuerdo con lo que dices. Y sí retomo lo que dices de la educación. O sea, si nosotros nos damos cuenta, descubrimos y vemos dónde aprendimos a hablar. Pues en la familia. ¿Dónde aprendimos a compartir? Con la familia. En la familia. ¿Dónde aprendimos a ser egoístas? Pues en la familia. ¿Dónde aprendimos a vivir la fraternidad? A lo mejor no en la familia, porque eso vamos creciendo, ¿no? Pero es decir, ¿dónde nos dieron las bases de aprender a vivir con el otro? En la familia. O sea, en la familia yo creo que sigue siendo el núcleo más fuerte donde se aprenden los valores, y este es el valor de la fraternidad. Fíjate, me llama mucho la atención, yo creo que te habrás dado cuenta, ¿no? Cómo vamos evolucionando en la educación. O sea, cuando somos niños, nos bombardean con una serie de cosas, ¿verdad? Y si es una familia católica, nos bombardean con más. Tienes que ser bueno, tienes que compartir, no te debes pelear con tus hermanos, no tienes que responder, no tienes que decir malas palabras. Y vamos, seguimos creciendo y luego ya nos damos cuenta nosotros mismos de que, mira, pues sí tiene caso compartir, ¿no? Me lo decía mi mamá, pero tiene caso compartir. Sí tiene caso no decir malas palabras. Sí tiene caso ser buena gente con los demás. Y ahí seguimos. Yo creo que hay un momento en ese ciclo, en ese proceso, en el que el ser humano se desvía por otros caminos. ¿Dónde nos enseñaron a compartir? En la familia. O sea, ¿qué pasó que después perdimos ese sentido de compartir? Que el exterior también nos enseña y nos pseudoeduca. Pero en la actualidad, por ejemplo, lo más fácil pues, de ver es, usted y yo pertenecemos a generaciones educados por la televisión. Es un ejemplo, Y hay que ver los valores intrínsecos que tiene lo que da la televisión, ¿no? Nefastos, o sea... Sí, algunos que... impresionantes, donde incluso hay valores como la violencia. Ser violento es bueno, y entre más violento mejor. O sea, hágame el favor, eso es cierto. El estatus, la segregación, las fobias sociales, todas son resultados de dos cosas: de una pésima educación en valores, sí. Que por lo menos en el siglo XX ya es explosiva, y en la ignorancia más profunda. Mira, la educación en los valores, yo creo que es algo que sí hemos perdido. No sé si hayan salido nuevos, porque yo no creo. Los valores siguen siendo los mismos cuando tú eras joven y cuando yo era niño y cuando seamos más grandes. Es decir, el valor de la fraternidad, ese no va a cambiar. No, por supuesto que no. Está es presente universal. Aquí, allá, en tu época, en la mía y en la de los que vienen atrás de nosotros, ¿no? Y algo que decías, el exterior. En mi familia me dicen, tienes que compartir, tienes que ser fraterno. Salgo al exterior y me dicen, ¿cómo que vas a compartir o cómo que vas a ser fraterno? Eso lo vemos nosotros con la gente, ¿verdad? ¿Cómo comparten ustedes? Pues sí, compartimos. ¿Y cómo vives con que es tan distinto a ti? Pues sí, vivo con él, que es distinto a mí, pero si son de generaciones distintas, ¿no? Si son de pensamientos distintos, si son de estados distintos, si son de ciudades distintas, si son de educación quizá también distinta. El exterior nos bombardea con todo ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué compartir? ¿Por qué ser fraterno? Hoy el exterior nos dice, el ser fraterno no te lleva a algo, no te lleva a tener una ganancia. ¿Cuál es la ganancia de que estás fraterno? Bueno, pues porque quiero serlo, porque yo sí descubro ese valor. Y el exterior, ¿qué es lo que nos dice? Y en eso nos educa muchísimo. O sea, nos educa, te digo.
en la casa nos enseñan y después salimos al exterior y pareciera que lo que nos han enseñado, ciertas cosas, pues no son válidas. O sea, si yo me comporto fraterno en mi trabajo, ¿qué me van a decir? ¿Qué ganancia voy a tener? Yo porque soy religioso, ¿no? Y eso es la forma en la que vivo. Es una parte muy fuerte y fundamental de mi vida, la fraternidad. Pero los que no viven esta forma de vida, yo me imagino en los trabajos, en las escuelas, los niños, los compañeros, en las universidades, en las prepas, si vas a llegar y fraternalmente hablando, o sea, bueno, ni te digo lo que te van a hacer, ¿no? Te van a bombardear y te van a despedazar. Entonces, ahí hay algo muy fuerte, el exterior. O sea, ¿qué es? Ahí yo no sabría cómo, ¿verdad? La pregunta es, ahí, ¿cómo podríamos transformar ese exterior? Porque el primer error que existe en el ser humano al pensar es cuando uno tiene un niño pequeño, se da cuenta que la forma en que piensa como arquitectura una idea o su realidad es a través de la comparación. Claro, esto es lo más primitivo en la forma de pensar, pero qué grave que un adulto siga comparando para poder entender. Y de ahí vienen las clases sociales. Yo tengo que ser mejor porque me comparo. Es ridículo, pero así funciona. Así funciona, sí. Y seguimos creando la comparación como si tuviese algún valor, ¿no? Como si tuviese algo que la fundamentara, lo cual es evidente que no es cierto. Pero es una realidad y es una falta grave de educación. No compares. Te compares. Sí, la comparación nos va a llevar a alejarnos de los demás. Pues claro. O sea, ¿por qué? Pues porque voy a descubrir que soy distinto y que el otro es distinto a mí. O sea, si yo me comparo, y eso es en lo que nosotros tratamos de... No me comparo, pero sí descubro los valores que tengo. No me comparo con el otro, pero sí descubro los valores que el otro tiene. A ver, entonces, tú tienes unos valores, tienes unos dones, tienes unas cualidades, tienes unas características positivas. No me comparo contigo porque yo no las tengo, pero de las que tú tienes, yo puedo enriquecerme. De las que yo tengo, puedo enriquecerte. Y entonces estaríamos hablando de esa complementariedad. O sea, yo te complemento, tú me complementas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no sé cantar, pero a lo mejor sí sé escribir. A lo mejor yo no sé hacer una pintura al óleo ni un dibujo, ¿verdad? Pero a lo mejor sí sé poner un marco. Yo le voy a poner el marco a tu pintura. Tú que sabes pintar, yo le pongo el marco a tu pintura. Y entonces se complementa. Tú haces la pintura, pero tú no sabes hacer marcos. Entonces, si yo me comparo contigo, me voy a alejar. Como yo no sé pintar y tú sí sabes pintar, entonces me voy a sentir menos. Entonces mejor me alejo de ti, ¿verdad? Entonces, yo no sé pintar, pero ¿cómo puedo complementar lo que tú haces? ¿Cómo puedes complementar lo que yo hago? La comparación nos lleva a eso, a alejarnos. Es mejor decir, ¿qué tengo, qué tienes y cómo lo complementamos? Y esa es la riqueza que yo creo que la humanidad se está perdiendo. Porque también pasa otra cosa, la fraternidad tiene un pequeño inconveniente. Atenta contra los intereses, ¿eh? Sí. Atenta, vivimos en una sociedad donde si las mayorías viviésemos en fraternidad, atentaríamos contra los grandes intereses de las minorías. Uh-huh. De hecho, haciendo un parangón, hace 2000 años Jesús quiso o enseñó que lo que era en todos los sentidos la fraternidad, atentó gravemente contra interés y lo asesinaron. Sí. Parece increíble, pero en el siglo XXI hacen lo mismo, ¿no? ¿Sabes lo que decías? Que la fraternidad atenta, aquí no sé si sería la palabra como correcta. La fraternidad atenta, la fraternidad choca,
La fraternidad alumbra mi egoísmo. Pero también mi ignorancia del medio en el que vivo y de los valores tergiversados en los que vivo, y eso revoluciona o cambia una sociedad. Eso acabaría con cualquiera. Sí, acaba con un ser humano, con la sociedad. Te decía que atenta porque cuando decías que la fraternidad requiere renuncia, es esta renuncia. Renuncia al egoísmo, renuncia a... Entonces la fraternidad... ¿Por qué crees que las personas a veces aguantan poco viviendo en fraternidad? Porque se da el choque. ¿Sabes? Yo tengo que renunciar, y suena como comunismo, pero no, ¿verdad? Yo tengo que renunciar por el bien por el bien tuyo, tengo que renunciar por el bien de la comunidad, tengo que renunciar por el bien de la fraternidad, que es a lo que no siempre estoy dispuesto a renunciar. O sea, hoy yo presento mi idea y a lo mejor sí es de las mejores, pero a lo mejor no es que haga bien a los demás. Y entonces yo no renuncio a esa idea. Y es cuando se dan la confrontación y el choque muy fuerte. Y es cuando se dan los grandes conflictos. O sea, pensemos en comunidades. ¿Qué es lo que les lleva al conflicto y al choque? Normalmente la comparación y la diferencia. Y basado casi siempre en ignorancia, ¿sí? Es casi siempre. La diferencia y el no saber renunciar. O sea, nos cuesta renunciar. O sea, me cuesta renunciar a que no se haga lo que yo pienso, lo que considero que es bueno, así sea bueno. Esto Francisco de Asís nos da una lección a los hermanos, una lección muy grande. O sea, el hermano, por el bien de la fraternidad, tiene que renunciar. Ahora, cuando mencionamos a Francisco de Asís, es el ejemplo más vívido de que la fraternidad como valor automáticamente conlleva a otros. Francisco de Asís, así muy rápidamente, es un ser que vive en todos los sentidos las cualidades más importantes del espíritu: la fraternidad, la comprensión, la tolerancia y la compasión. Sí. Eso es indiscutible, pero una lo lleva a la otra. O sea, todo esto tiene la fraternidad, tiene que compaginar todas ellas, y Francisco es la prueba viviente. Pero cómo enseñar, cómo hacer entender lo que es todos estos valores. No nomás es abandonarse, pues también hay que ser tolerante. Tolerar no es aguantar, ¿eh? No. Ser tolerante, comprensivo, que es lo que dice usted. O sea, ¿por qué rompe una sociedad con otra? Porque no la entiende. Y porque se siente amenazada. Y yo creo que también porque rompo con el otro porque no tengo la paciencia, a lo mejor suficiente, de conocerle. O sea, yo me encuentro con una persona y de momento a lo mejor me puede caer mal, me puede, no sé, nada más por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de comportarse, y normalmente me quedo ahí y pongo como un tapón, ¿verdad? Pues, ¿para qué la sigo conociendo? Sí. Experiencia yo creo que hemos tenido todos, que llegamos con una persona y en un primer momento nos puede caer mal, le seguimos conociendo y luego se convierte en una persona muy cercana a nosotros, que es lo que pasa en una fraternidad. La fraternidad se sostiene, se alimenta de la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia nos va a llevar a la tolerancia, nos va a llevar a la comprensión, nos va a llevar al amor a los demás, nos va a llevar, una cosa importante que no ha salido, al compartir. O sea, no hay fraternidad si no compartes. Nos va a llevar sobre todo a ver al otro no como la amenaza, sino como la riqueza. Pero a veces yo descubro que a veces las personas nos damos poco tiempo para conocer a los demás. Y no, o sea, rompemos y creemos que no necesitamos y creemos, pues sí, somos tantos, es decir, amigos me puedo encontrar
no siempre tan seguido, ¿no? Pero a veces no nos damos como ese tiempo de conocer, de descubrir. Algo bueno debe tener la otra persona, algo bueno debe tener. O sea, no puede ser que un ser humano no tenga algo bueno, eso no puede ser. O sea, algo debe tener, pero ¿por qué no me doy el tiempo? Que eso es lo que no pasa normalmente entre los seres humanos. Entonces, eres diferente a mí, bueno, no quiero nada contigo, no nos vamos a llevar, dicen, no nos vamos a entender. ¿Y cómo sabes que no nos vamos a entender? ¿Y cómo sabes que no vamos a comprendernos? ¿Cómo sabes que no vamos a coincidir en algo? Hay una canción de coincidir, ¿no? ¿Cómo sabes que no vamos a coincidir en algo? Pues por algo estamos aquí. Pero es ese proceso de conocimiento en el que normalmente no lo hacemos, nos bloqueamos. Hay un ejemplo muy interesante. Gracias ahora a internet y a otras vías de comunicación, nos vamos dando cuenta que personas de otros lados del mundo, cuando ya convivimos pues con ellas, no son el Cartabón que teníamos en mente, sino que en general son muy similares a nosotros. Sí. Si platicamos con gente del oriente, yo lo hago y todos lo hacemos, caray, pues viéndolo bien no son tan diferentes. Piensan más o menos igual, tienen los mismos temores, las mismas condiciones, una serie más de factores. Entonces no somos tan distintos. Pero los medios como la red de internet, que conllevan también la posibilidad de la fraternidad, atentan contra ciertos pequeños intereses, Sí. que son los que rigen al mundo. En eso de estar distintos, a mí me ha tocado convivir con hermanos capuchinos de todo el mundo. El año pasado estuve en una reunión en Roma, estábamos de todo el mundo, de los 5 continentes. Claro, pues uno convive con quien te entiendes, ¿verdad? Pero era increíble porque nos comunicábamos y no precisamente verbalmente. Entonces nos encontrábamos en el pasillo, me encontraba con hermanos de África que hablan el francés, el portugués más o menos lo entendíamos, pero el francés, que hablan su lengua nativa, pero nos entendíamos, y una seña, la cabeza, y era increíble, de todos los colores, con un mismo ideal, que era, en este caso, bueno, pues sí es verdad, el ideal de Francisco de Asís, el carisma, eso común que nos unía. Vamos conviviendo con los que nos podemos entender, con los de América, con los de Europa, y es lo que dices tú, o sea, no somos tan distintos. No, somos bastante similares. Somos muy similares cuando comparto con los de América, siempre digo lo mismo, ¿verdad? Son los mismos problemas, las mismas cosas, las mismas preocupaciones, los mismos temas, con cara distinta y con ciudades distintas. Es lo único que cambia. Como que la ciudad, la cara, el nombre. Pero de lo demás, hablamos, platicamos y es lo mismo. Y yo he tenido la experiencia de esa riqueza. Compartir con los demás es muy rico. O sea, con el que va de Perú, con el que va de Brasil, con el que va de Argentina, me ha tocado reuniones en todo eso. Y tú dices, mira, o sea, qué riqueza, ¿no? Y compartimos, y el mexicano no sé qué, y el peruano no sé cuándo. Y es verdad que sí, y es verdad que aquello. Y entonces uno dice, pues qué riqueza que se pueda convivir desde la diversidad. Y desde el decir, somos diferentes porque estamos en otro país, porque nacimos en otro país, porque tenemos a lo mejor otra lengua. Pero vuelvo a lo que decía al principio, la estructura humana es la misma. Ahora, padre, aunque ya sé que suena muy utópico, antes de que Olmo nos diga que ya le hagamos clic, una última reflexión, aunque suene utópico, porque lo es. ¿A qué sociedad, a qué mundo nos llevaría la fraternidad, que finalmente es el proyecto de Dios? Ese es su verdadero proyecto, un mundo por la fraternidad. Creo que nos llevaría, porque a veces pensamos que fraternidad es no tener problemas o dificultades, eso no es verdad. Creo que nos llevaría a un mundo menos fracturado, menos roto, y a un mundo también, por supuesto, más feliz,
un mundo también no utópico, sino un mundo más real, porque la fraternidad no huye de los problemas o de las dificultades, las enfrenta. Pero no es lo mismo enfrentar una dificultad 2 personas a enfrentarla 5. Entonces, imagínate, eso siempre lo he pensado, imagínate qué sería de nuestro mundo, esa cadenita, porque la fraternidad va haciendo eso, va encadenando, ¿verdad? O sea, va haciendo eslabones y va uniendo. Imagínate qué sería nuestro mundo si nosotros rescatáramos la fraternidad. O sea, sería un mundo, no un mundo sin dificultades, porque o sea, donde hay seres humanos hay dificultades, eso no lo podemos negar. Pero sería, yo creo, sobre todo, un mundo menos fracturado, un mundo menos sufriente, un mundo menos sangrante, porque si algo le hace sangrar al mundo es la guerra y el odio entre los seres humanos. Pues pero, un mundo feliz. Pero también pasa una cosa, la fraternidad acarrearía algo, sería un mundo justo. La justicia. Desafortunadamente este mundo está roto, sangrante, y todas esas expresiones debido a su tremenda injusticia, que es uno de las lacras que deja la no fraternidad. La no fraternidad, sí. Totalmente de acuerdo que sería un mundo más justo, un mundo más real y sobre todo un mundo más compartido. Imagínate lo que podríamos compartir, lo que tenemos para compartir. Pero aquí la pregunta ya sería como que la última pregunta es, ¿por qué el ser humano no se anima como a dar ese paso? ¿Por qué no se anima a experimentar la fraternidad? Yo la he experimentado y yo no renuncio a la fraternidad. ¿Por qué el ser humano? Porque tiene fallas educativas muy serias. O sea, es que caemos siempre, cada vez que encontramos el meollo de cualquier problema en la sociedad, pues caemos en la falla educativa tan grande. Nos falta cualquier cantidad de educación. Sí. Y la educación también es darla con comprensión, que ha sido lo que le ha fallado a nuestra sociedad, desafortunadamente también a la iglesia, a todos. Sí. Y ese es el origen de tanto problema, la tremenda falla de educación. Sí, la falla. Yo nomás les invitaría a que vale la pena aventarnos para probar la fraternidad. Se vive más feliz y compartes más y yo creo que si el ser humano experimentara eso, no digo que todos vivan antifraternalmente, ¿verdad? Pero los que vivimos y hemos experimentado, de verdad que sí es otra forma de vida. Ahora, la fraternidad también nos va a llevar a la razón por la cual existimos, que es la evolución. Y es más fácil evolucionar entre todos que uno solo. Eso sí, sin duda. Eso es indudable. Padre, pues muchísimas gracias. No, pues a ti por la invitación. Nos vemos en una semana. Bueno. Pásenla bien. A los que están del otro lado del Atlántico, buenas noches. A los que están aquí en América, muy buenas tardes. Y nos vemos en una semana. Gracias, Padre. Hasta luego.